¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto de estar nuevamente con ustedes. Una gran preocupación me viene embargando últimamente al enterarme que muchísimas personas, mayormente jóvenes que están postulando a las universidades, a otros centros educativos, inclusive algunos trabajos donde se les hace algunas preguntas, ¿no?, de cultura general, y cuando se les pregunta cuál es la capital de Bolivia, todavía siguen respondiendo que es la ciudad de La Paz. Y oiga usted, por favor, la ciudad de La Paz no es la capital de Bolivia, nunca fue la capital de Bolivia. La capital de Bolivia es la ciudad de Sucre. Sucre es la capital de Bolivia. La ciudad de La Paz es la sede del gobierno, pero la capital de Bolivia es la ciudad de Sucre. No respondan que es La Paz. Algunas personas inclusive dicen que Bolivia tiene dos capitales. No hay dos capitales, es una sola capital. De repente cuando les preguntan así de una manera capciosa, les dicen ¿cuáles son las dos capitales de Bolivia? Y algunos responden La Paz y Sucre. Pero no es así. La capital de Bolivia es una, es la ciudad de Sucre, no hay otra. Así que grábenselo bien, no estén respondiendo que es La Paz. En la ciudad de Sucre, capital de Bolivia, está situada la Casa de la Libertad Encalada, que es el lugar donde se firmó la Declaración de la Independencia de Bolivia. En ese lugar se firmó la Declaración de la Independencia. En Sucre también está ubicada la Catedral Metropolitana. Es una catedral muy hermosa y está situada en la Plaza 25 de Mayo, que es la plaza principal. Además, en la ciudad de Sucre todavía está funcionando el Poder Judicial, que es uno de los poderes del Estado, ¿se dan cuenta? Ahora, la ciudad de La Paz es la sede del gobierno. En la ciudad de La Paz está situado el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, está el sistema electoral, ¿se dan cuenta? Eso está situado en la ciudad de La Paz. Entonces ahí inclusive se encuentra en la casa del presidente de la República. Pero es una sede del gobierno, pero la capital, como les repito, es Sucre, no se olviden. A propósito, algunas personas preguntan inclusive cuándo se cambió la capital de Bolivia, desde cuándo se ha cambiado, por qué es Sucre. Y no, nunca se cambió, siempre fue Sucre. Inclusive, fíjense ustedes, el año 2009, en Bolivia se revisó la constitución política y se reiteró en el artículo 6, se reitera, no se dice que se nombra, se reitera a la ciudad de Sucre como la capital de Bolivia. Entonces, es así. Otra cosa que yo debo felicitar a Bolivia es algo que me dejó impresionado cuando me enteré, porque ahora Bolivia, el nombre verdadero de Bolivia que está adoptando es el Estado plurinacional de Bolivia. No es Bolivia nada más, es el Estado plurinacional, porque los bolivianos en Bolivia se está reconociendo prácticamente lo que ellos llaman 36 naciones, más o menos, 36 naciones o pueblos originarios. Fíjense ustedes, en Europa y en muchos lugares se ubican a Bolivia como del tercer mundo, pero de acuerdo a esa actitud, para mí, Bolivia está en este momento en el primer mundo, no en el tercer mundo. Porque ahí ellos tratan de erradicar el racismo, permiten la integración de los pueblos originarios, hay muchas lenguas, permiten que cada pueblo originario mantenga su cultura, sus lenguas, el origen. Ellos dicen que el idioma oficial de Bolivia es el español, el quechua, el aymara, y todos los otros idiomas, los otros dialectos, idiomas le llaman ellos, ¿no?, porque son idiomas de lugares, naciones que prácticamente han sido reducidas poco a poco y están sobreviviendo en Bolivia. Entonces Bolivia los acoge. Fíjense ustedes qué bonito. ¿Cómo va a ser tercer mundo un país que piensa de esa manera? Ahí no hay que tener el racismo, que no, todos están juntos, todos son bolivianos, todos aman su país, pero también mantienen sus costumbres, su cultura, su idioma, inclusive hasta sus religiones. Y nadie menosprecia a nadie.
Es una cosa maravillosa. Pero lo más interesante, oiga usted, en Bolivia, y a mí me emocionó mucho, es saber que en Bolivia existe un rey africano, un rey de origen africano, un afroboliviano. Fíjense ustedes qué bonito, qué interesante es esto. ¿Y por qué? Y está catalogado, ¿no?, en el mundo como el único rey afrodescendiente, ¿no?, afroboliviano que hay en Sudamérica. Y ha sido reconocido. El año 2007, ese rey ha sido reconocido por el gobierno boliviano. La historia de este rey es un poco larga, pero se la voy a resumir así, en breves minutos. Fíjense ustedes, como saben, los españoles y portugueses y muchos países del primer mundo, ¿no?, redujeron y capturaron, tiraron como una red y agarraron a todo un montón de africanos y los trajeron para América y otros países como esclavos africanos. Algo para mí denigrante prácticamente, y para muchas personas también. Yo por eso cuando veo esas películas de esclavos, yo cambio automáticamente, porque hasta lloro, oiga usted, hasta lloro de indignación, de tristeza, lo que han hecho todas esas personas del primer mundo. Pero fíjense, ¿qué es lo que sucedió? En Bolivia llegó, dentro de todos esos esclavos que capturaron, llegó el hijo de un rey del Congo, el príncipe Uchicho, un príncipe Uchicho. Y cuando llega a Bolivia, ¿no?, entre toda la gente, los demás africanos lo reconocieron. Mire, el príncipe está ahí, lo han traído también. Entonces ellos hacían la tarea del príncipe, no lo dejaban hacer nada, lo cuidaban y todas estas cosas. Pero nadie se daba cuenta que era un príncipe. Y después él tuvo descendencia, y así descendencia, hasta el último que existe actualmente, el señor Julio Pinedo. Julio Pinedo, no tiene ese nombre de Pinedo porque ellos adoptaban pues el nombre del amo, ¿no?, el que los tenía esclavizados, adoptaban su nombre. Entonces era, creo que, un marqués Pinedo, algo así, en Bolivia. Entonces Julio Pinedo y la familia Pinedo, que eran los descendientes africanos, llegaron a comprobarse pues que eran hijos del príncipe y sus hijos, su descendencia hasta el último. Inclusive cuando se enteraron allá, el rey en el Congo le envió a este señor Julio Pinedo, que actualmente vive, ¿no?, le envió su capa bordada en oro y plata, su corona de oro, su cetro de mando y todas esas cosas le envió. Fíjense ustedes qué bonito. Y bueno, él sigue siendo pobre, sigue cultivando su chacrita y todas estas cosas, pero el gobierno, miren ustedes, el gobierno plurinacional, ¿no?, el Estado plurinacional de Bolivia, lo ha reconocido en una ceremonia como rey, ¿no? Claro que no interfiere para nada en la cosa del gobierno, pero lo ha reconocido. Fíjense ustedes qué bonito, y así le dicen tercer mundo, es tremendo nivel, oiga, lo que ha hecho el Estado boliviano. Y es tan interesante el reconocimiento y todas estas cosas, que tiene también el reconocimiento de la ONU. La Organización de las Naciones Unidas, lo reconoce como un rey africano, que es rey afrodescendiente. Fíjense ustedes qué interesante, qué bonito todo esto que sucede en Bolivia. Y es así. Yo hace poco estuve tomándome un café con el gran Cromwell Jara, catalogado como uno de los más grandes escritores peruanos, vivo todavía, el gran Cromwell Jara, que tiene muchos libros premiados internacionalmente y nacionalmente, y gran amigo mío. Estuvimos conversando precisamente sobre su libro. Él tiene un libro que se llama Babao Saín, Cimarrón, ora por la Santa Muerte, algo así, Santa Muerta. Bueno, y ahí él habla pues de mucho sobre la cultura afroamericana. Y él me contaba, me dice: Roberto, cuando trajeron a los africanos, los esclavos, ellos no miraban a quién traían, pero ahí dentro de ellas venían príncipes, venían inclusive hasta reyes, venían sabios, venían personas que eran curanderos, que conocían las plantas, sabían los secretos de los sembríos en las noches de luna para hacer los sembríos, los injertos. Eran grandes artesanos, pero a ellos no les importó. Los trajeron nada más y los maltrataron como esclavos. Entonces, uno de esos casos ha sido el de este señor Julio Pinedo, que hoy día está siendo reconocido en Bolivia como el rey, y la ONU y muchos países en el mundo
lo reconocen con mucha satisfacción como el único rey afrodescendiente que vive en América. Fíjense ustedes qué interesante todo lo que originó esta pequeña conversación sobre la capital de Bolivia, ¿no? Entonces, de acuerdo a todo esto que está haciendo Bolivia, de acuerdo a todo lo que está sucediendo, yo me saco el sombrero realmente. No tengo en este momento, pero si lo tuviera me sacaría el sombrero por esas actitudes, ¿no? Realmente del primer mundo, no sin racismo, sin rencillas, sin peleas, manteniendo cada uno sus orígenes, sin mirarlo a uno más arriba, el otro más abajo. Claro, siempre hay, ¿no? No vamos a decir que todo, siempre hay alguien que todavía no piensa bien, pero la gran mayoría mantiene eso. Todos son bolivianos, unidos, estiman, aman su país, pero mantienen sus culturas cada uno. Por eso son como 36 naciones reconocidas dentro del Estado plurinacional de Bolivia. Bueno, amigos, disculpen que me extendí un poquito, pero es muy importante. Entonces ya lo sabe, no se vuelve a equivocar. Sucre es la capital de Bolivia, La Paz es la sede del gobierno, nada más, pero Sucre es la capital. Muchas gracias, amigos, por escucharme y será hasta otra oportunidad. ¡Chao!